Mitos y realidades de la historia, con Pedro Fernández. Mi querido Pedro Fernández, ¿cómo andas? Esteban, qué gusto estar en tu programa otra vez. Buenas noches. Eso digo yo, ¿cómo andas? El tema de hoy. Pues mira, normalmente voy a tono con los cursos que yo doy. Hoy me llamó mucho la atención un curso que retomé, que es acerca de la guerra de Vietnam. Y en el entorno de la guerra de Vietnam, pues resulta que deriva de allí el famoso genocidio de Camboya, ¿no? Una verdadera locura, un delirio del comunismo, ¿no? Llevado a un extremo verdaderamente de locos, lo que sucedió en Camboya entre los años 1975 y 1979. Para los que nos oyen, vamos a ponerlos un poquito en antecedentes. Durante la guerra de Vietnam, el reino de Camboya, porque era un reino, sigue siendo un reino de hecho, mantiene una precarísima, una muy difícil neutralidad en medio de la guerra que está sosteniendo Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, uno sostenido por la Unión Soviética, el otro sostenido por los Estados Unidos. Y en su desesperación, los norteamericanos, al no poder vencer a los vietnamitas del norte, que parte se filtraban a través de la frontera por la famosa ruta de Ho Chi Minh, que transcurría por Laos y Camboya, pues empiezan los bombardeos de Camboya y de Laos, evidentemente, y esto hace que las poblaciones locales empiecen a derivar en descontento. El Partido Comunista local en Camboya, los famosos Khmeres rojos, empiezan a fortalecerse ante lo que estaba sucediendo, el bombardeo de su territorio. Y por otro lado, los norteamericanos imponen en Camboya un gobierno más afín a ellos, quitan al famosísimo, que nos da para un programa, Norodom Sihanouk, un tipazo. Terminan Norodom, lo mandan, cuando se va a China, se le aplican ahí el golpe de Estado y ponen en su lugar un militar, a un tal Lon Nol, que es completamente adicto a Estados Unidos. Es un gobierno increíblemente corrupto, que incluso vende las armas de los norteamericanos a los Khmeres rojos. Y esta situación hace que los Khmeres rojos aumenten en su número y terminen por derribar al gobierno de Lon Nol, ya que se fueron los norteamericanos. Y para 1975 tenemos un nuevo gobierno que entra a la capital, en Phnom Penh, y inicia todo un procedimiento para crear una sociedad rural idealizada. Aquí es donde empieza la locura. 1975 es el año cero. A partir de aquí el país cambia de nombre, ahora se va a llamar Kampuchea Democrática. Y a partir de entonces tenemos que se crea un estado completamente rural. La gente es sacada de las ciudades, cerca de 4 millones de personas salen al campo. La población en ese tiempo en Camboya era de aproximadamente 8 millones de habitantes, es decir, la mitad de la población es sacada de las ciudades. Con lo opuesto, los que se rehusaban eran asesinados, y entonces se vacían los hospitales, se vacían todas las ciudades son completamente vaciadas. Es una locura, es lo que estamos diciendo. Se va a quedar abolida el sistema monetario, se va a abolir, ¿no? Desaparecen los bancos, desaparecen las instituciones educativas, no hay universidades, no hay absolutamente nada, desaparece todo, no hay tribunales, no hay policía, no hay absolutamente nada. Lo que se intenta, lo que se quiere hacer es que toda la gente se vaya a las áreas rurales, se crean granjas colectivas, la semana se va a cambiar, ya no semanas de 7 días, son semanas de 10 días con un día de descanso para recibir indoctrinamiento, y todos aquellos que tengan, por ejemplo, lentes, sus manos no tengan callos, que hayan sido maestros, políticos, las clases medias, todos son sospechosos. Y entonces aquí es donde empiezan los problemas, porque todos esos sospechosos son vigilados de cerca y a la menor falla eran ejecutados, llevados a unas cárceles terribles, sórdidas, espantosas, en donde eran torturados, finalmente eran asesinados. Entonces tenemos que al final este genocidio va a causar la muerte de al menos 2 millones de personas. Una cuarta parte de toda la población de Camboya va a terminar muriendo de hambre, de enfermedades, por asesinatos, por limpieza étnica, todo lo que se nos puede ocurrir. El proyecto rural de 10 años lo que pretendiera tener una sobreproducción de arroz, y a partir de ahí, en los 10 años siguientes, industrializar al país. Sobra decir que esto no se va a dar, termina esto siendo una verdadera locura genocida, es lo que termina sucediendo, y por sus veleidades nacionalistas y expansionistas, finalmente Camboya pisa los callos de Vietnam, que termina invadiendo el país. Ahora la pregunta cabe, ¿el mundo no sabía de esto? No,
prácticamente no se sabía. Todas las embajadas extranjeras son expulsadas, quedando únicamente la francesa y la china, pero aisladas en Phnom Penh, que está deshabitado. Entonces el mundo realmente no entiende qué está sucediendo. Por suerte para los camboyanos, los vietnamitas invadieron el país en 1979 y terminaron por derribar este régimen brutal y delirante, y Pol Pot, el líder de estos Khmeres rojos, terminó nuevamente como guerrilla en la selva, y todo indica que fue asesinado por los mismos Khmeres rojos que querían rendirse finalmente a los gobiernos. Esto va a ser hasta 1993. Pues Pedrito, se nos acabó el tiempo interesante. La verdad que yo no tenía ni idea de cuál ha sido la problemática de Camboya. Mil gracias. ¿Dónde te ubica la gente, Pedro? Esteban, gracias a ti me ubican en mi en mi Twitter, estoy en Pedro-Historia. Pedro-Historia, ahí me encuentran, Esteban. Muchísimas gracias, Pedro Fernández.